Buenos días para todos los que nos escuchan y por supuesto nos ven en el canal de YouTube, que se puede verificar o mirar charla en el icono del doctor César Augusto Londoño Ayala, que nos acompaña hoy en la biblioteca número 2, Olga Ayala Roja. Doctor César, ¿cómo está? Buenos días, doctor Rómulo Manuel Leguía Lara, ¿cómo me le va? Bien, doctor. Vamos hoy a hablar de una charla, de un libro del cual por supuesto usted es autor y se llama Debido Proceso y Fundamental. Doctor, ¿cuál fue el motivo que lo llevó a escribir este texto? Bueno, fueron básicamente dos motivos. El primero, hacer un ensamblaje entre lo que significa debido proceso constitucional con la cláusula del Estado social, constitucional, democrático y de derecho. En segundo lugar, establecer el núcleo esencial depurado, el más elemental de las sustancias que representan el debido proceso como derecho fundamental, teniendo en cuenta su cuididad, su esencia. Básicamente fueron esos dos factores los que conllevaron a estipular las ideas en el contenido de este título. Doctor, para todos los oyentes, ¿qué es debido proceso y uso fundamental? Se hace una alusión a ello en la introducción del texto, debido proceso y uso fundamental. Parte de lo siguiente: debido, que es sinónimo de justo, correcto y legítimo, ¿no es cierto? Justo, correcto y además legítimo son expresiones sinónimas, corresponden a la idea de justicia. Lo debido implica entonces ese primer referente. Un segundo referente de lo debido es que se asume históricamente como deuda. Quien debe, pues tiene un débito frente a un ser humano al que correlativamente tiene que cumplirle una prestación de hacer o no hacer. Lo propio ocurre con lo debido. Lo debido entonces aquí es una deuda entre los seres humanos y del Estado al ser humano en términos de justicia, de una deuda impagable e interminable de justicia. Entonces, con esa doble dimensión de justicia como deuda, ¿no es cierto?, justicia y deuda, es que se entiende en el derecho constitucional contemporáneo la idea de lo debido. Proceso aquí se entiende en el sistema usual como fue conceptualizado por el positivismo jurídico de los siglos XIX y XX, y aún por los pospositivismos o neopositivismos que involucran el proceso como un método definido por periodos, por etapas, por tiempos, condiciones, presupuestos, requisitos, exigencias, etc. Y en particular aquí, la idea de metodología radica en canalizar una suerte de debates, conflictos o de consensos también procesales que pueden llegar a resolver un determinado problema jurídico definido a través de un conflicto penal o un conflicto constitucional en general. Ius fundamental. Ius fundamental entrevé la idea de derecho humano, derecho fundamental en general, el paradigma de todas las posiciones ius humanas e ius fundamentales de los sujetos constitucionales, de las personas humanas o de los sujetos humanos, o digámoslo en el ensamblaje actual, un sujeto jurídico, pero en el sentido de un sujeto con dignidad humana. El ius fundamental hace un énfasis especial en dos componentes que se reflejan a través de dos posiciones ius fundamentales. La primera, la dignidad humana como el basamento del cual derivan la totalidad de los demás derechos fundamentales, si se quiere humanos. Y dos, el otro componente, que es el principio de la dialogicidad o derecho humano al ser oído o al hablar, que implica precisamente que todo proceso justo tiene que regularse
para que la comunicación humana sea ininterrumpida, interactiva y que permita con asiduidad la dinámica de consensos y disensos en lo posible directos con los protagonistas del respectivo conflicto jurídico. Doctor Londoño, ya ha explicado ese concepto de debido proceso y fundamental. Y allí, como subtítulo, aparece moralia constitucional. Explíquenos un poco sobre esa moralia constitucional, qué significa, de dónde surgió, por qué la incorpora. Perfecto. Esas cosas. Sobre el subtítulo de moralia constitucional se tiene lo siguiente. 1. Moralia es una expresión medieval que tenía que ver con unos manualitos de mano, por eso se llaman manuales, porque se portaban en la mano, era muy fácil de cargar, algo así como un opúsculo de libro, donde existían sentencias de tipo religioso y bíblico y además aparecían sanciones o castigos registradas allí en términos de penitencia. La expresión moralia se tomó por parte de quien plasmó las ideas en el texto de debido proceso y uso fundamental, no en ese entendido, es decir, no tiene la significación ni religiosa ni bíblica y tampoco de sanciones y castigos. Moralia se toma como un referente bibliográfico, acuérdense que nace como si fuera un libro, y quien habla tomó esa idea de la forma de un libro que se denominaba moralia, la forma del libro, y moralia también fue ensamblada, además de la forma del libro, a las ideas que se relacionan con el mundo ético y el mundo moral de lo racional y lo razonable, y no tiene absolutamente nada que ver con ninguna moral o ética prejuiciosa, ninguna moral o ética religiosa, ninguna moral o ética reflejada en creencias o presuposiciones o presunciones de la cultura, de la historia, sino que tiene que ver con una ética discursiva, con una moral comunicativa que involucra las interacciones del ser humano. Entonces se entiende como moralia, 1, la idea de un libro, 2, la idea de un libro que comprende una moral y ética de lo racional y lo razonable, con basamento en autores como Aristóteles, Heidegger, Gadamer, Habermas, Apel, entre otros. Entonces, en ese entendido es moral y constitucional, porque naturalmente corresponde a la idea de los textos normativos fundamentales que rigen los sistemas jurídicos contemporáneos. Constitucional se toma entonces como algo que constituye, algo que origina, algo que es fundamento, algo que es principio. Entonces, la moralia constitucional corresponde a una idea de ética o moral de lo racional o razonable en términos de principios éticos que se juridifican, se hacen derecho por ser racionales y por ser razonables. En el cuerpo del libro aparece muchas veces la expresión dignidad humana y obviamente nosotros los abogados utilizamos esa expresión frecuentemente. Para ilustrarnos, doctor, nos podría, digamos, en su libro especificar qué es dignidad humana en el sentido de que usted la compone allí como fragmentada en 4 segmentos, 4 capítulos o componentes de esa dignidad humana. ¿Nos podría ilustrar un poco sobre eso? Cómo no, precisamente es parte de la matriz del texto. Dignidad humana. Con relación a esta posición y es fundamental, hay que decir lo siguiente. 1. Dignidad significa escoger. Esa expresión escoger deriva de una lengua antigua denominada indoeuropea, que tiene una raíz que se escribe así, D-E-K, dec.
Dec significa escoger. De ahí es que se toma de esa raíz la expresión dignitas que los griegos llamaban axios, que es justicia, pero los romanos la hicieron entrever a partir de esa raíz como escoger. Entonces, resulta que en la escolástica medieval se formularon unos rescates de una cantidad de expresiones del griego antiguo y del latín romano antiguo, y comenzaron a ser ensamblados de manera tal que hubiese un rescate de los significados lingüísticos del pasado muy referidos al ser humano y su importancia, que tuvieron luego un posterior desarrollo en la fase o el periodo del Renacimiento, en la época de la modernidad europea. Entonces, ¿qué sucede? El significado de lo digno siempre se equiparó a lo digno como escogencia. Ni más ni menos que la dignidad surge como un concepto del cual se origina la idea de libertad. Tiene libertad alguien que selecciona, elige, escoge, decide, ¿verdad? Pues bien, en tanto que se es libre, se es digno. Entonces aquí hay una idea de dignidad históricamente importante que fue rescatada por el pensamiento alemán en materia de filosofía en general, ¿no es cierto? Y que fue ensamblado después de la mitad de ese siglo XX con esa idea de la dignidad del hombre. Entonces, escoger, esa sería la definición más abstracta y amplia, generalísima que se tendría de dignidad. Humana. Lo humano refleja un reforzamiento que tuvo que realizar el pensamiento jurídico internacional para entender lo siguiente: la dignidad como escogencia en el pasado, en Grecia, en Roma particularmente, en la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX, significaba una escogencia o un destinatario para un cargo de alta valía, de alta admiración en el Estado, porque la persona lo merecía. Por eso se habla también de la dignidad como merecimiento. Y lo merecía por sus calidades impecables desde el punto de vista ético individual. Por eso había un merecimiento. Entonces, la dignidad por sí sola tenía que tener un cambio en esa escogencia, que es el núcleo conceptual de la idea de esta expresión, y tuvo que ser conectada con la idea del humano. Por eso es dignidad humana. El pensamiento filosófico y el jurídico que se nutrió del pensamiento de la filosofía general, lo que hace es realizar esa conectividad de lo digno como humano para dar a entender que la dignidad no tiene absolutamente nada que ver con ese paradigma burocrático, denominémoslo de esa manera, es un anacronismo, pero puede entenderse correctamente, y lo ensambla para dar a entender que es una escogencia, que es una libertad que se tiene aquí y ahora, en este mundo y en la secularidad de lo terrenal. Entonces la dignidad, digamos así, de alguna manera estadual o burocrática, se terrenaliza, se mundaniza, desciende a la tierra y hace libres y dignos a todos los seres humanos. Fíjense que la expresión humano significa hombre atado a la tierra. Eso es lo que significa humano, que viene de una expresión hebrea que los romanos traducen como humus humanus, hombre de tierra. Es decir, que labra la tierra, que trabaja la tierra, que hace su vida, su existencia, tiene su principio y su fin en este mundo terrenal. Entonces, la dignidad, por eso, es una dignidad que se terrenaliza, desciende a la tierra y fija el modelo de lo que se denomina una escogencia
de lo humano entendido como su habitabilidad, su circunstancialidad en este mundo, en el aquí y en el ahora. 2. Resulta que a partir de ese análisis que se hizo en el texto debido proceso y uso fundamental, quien plasmó esas líneas se preguntó lo siguiente: ¿cuál es el núcleo esencial preciso de la posición y uso fundamental de la dignidad humana? Entonces comenzó a rastrearse en textos de filosofía general, luego en textos jurídicos antiguos de todas las épocas, una trazabilidad allí, un muestreo, y llegamos a los textos jurídicos y realmente la conclusión a la que se llegó en ese momento era que no existía un dato preciso de lo que significaba la composición de un núcleo, de una esencia, de una matriz, de una sustancia, una cuididad de lo que significaba dignidad humana. Normalmente lo que se percibió y se percibe, basta leer cualquier texto de filosofía general, filosofía política o filosofía jurídica para entrever allí que dignidad humana termina siendo definida o conceptualizada con una terminología casi utópico-retórica. Y uno comienza a observar y realmente puede llegar a concluirse, eso es lo que he escuchado en el medio al que se pertenece, que es el jurídico, que la dignidad humana termina siendo una muletilla de retórica forense por la cantidad de conceptos humanísticos y casi románticos que tiene, porque realmente no ha cambiado esa definición tan abundante, tan nutrida de conceptos humanísticos desde el Renacimiento. ¿Qué sucede? Estaba adelantando todavía unos estudios como autodidacta de la manera como había evolucionado el lenguaje y ciertas expresiones de filosofía general y también de filosofía del derecho, de historia del derecho si se quiere, a partir de los cambios históricos. Entonces, ¿qué sucedió? Me encontré con algo muy particular, la semiótica medieval. Entonces estudié allí textos de Abelardo, de San Buenaventura, de San Alberto Magno, del mismo Tomás de Aquino, de Juan Duns Scoto, de Guillermo de Ockham, algunos como fuentes directas, otros no, porque no se consiguen, sino que hice el basamento sobre todo en filosofía hermenéutica, que hace un panorama histórico de lo que tienen todas estas implicaciones, y también de la teoría del lenguaje, como teoría estricta del lenguaje. Me encontré en ese pasado de la dignidad humana, que allí se verbalizaba la dignidad humana a través de unos componentes verbales. No se definían así en seco y depurado como aparecen en el texto de debido proceso y uso fundamental, pero sí comencé a identificar que la dignidad humana se precisaba, se hacía aparecer con verbos que en el castellano, por ejemplo, serían ser, estar, tener, hacer, ¿cierto? Muchos verbos más. Entonces, eso me originó la idea que allí habría un inicio de conceptualización mucho más específica de lo que podría significar dignidad humana incluso. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de esa manera de lenguajear, comencé a rastrear en los escritos de Pico de la Mirandola, que tiene un escrito sobre la dignidad humana, y no solo él, en el Renacimiento, muchos pensadores neoplatónicos de esta época hacen énfasis en ese concepto, y me di cuenta que a pesar de toda esa recursividad oratoria relacionada con la dignidad humana, allí había un énfasis en ese tipo de verbos. Y asimismo aparecía posteriormente en el pensamiento, por ejemplo, de Jean-Baptiste Vico, en Rousseau, en Kant, incluso, que fue mucho más exacto en precisar el contenido de la dignidad humana, y di el salto a la contemporaneidad
y en particular comencé a evaluar el lenguaje de los textos significacionales en las sentencias de la alta justicia en Colombia y me di cuenta que allí aparecían esos verbos, ¿no es cierto? Entonces el ser humano es, el ser humano tiene, el ser humano hace, el ser humano está. Entonces, a partir de estos vínculos, de estas partículas lingüísticas, digamos, haciendo un ejercicio al estilo de Cambridge, de Russell, de Wittgenstein, de Moore, ¿no?, de John Austin, de John Searle, comencé a hacer esa depuración analítica lingüística y me di cuenta que la dignidad humana, más allá, por supuesto que es válido, de toda esa conceptualización utópico-retórica, se densificaba y reducía nuclearmente hablando en 4 elementos. Esos 4 elementos entonces sintetizan el ser, el estar, el tener y el hacer. Entonces, se tiene dignidad humana en cuanto se es, se tiene dignidad humana en cuanto se está, se tiene dignidad humana en cuanto se tiene dignidad humana en cuanto se hace, en abstracto. Esto implica lo siguiente, que la dignidad humana en su núcleo conceptual opera lógico-analíticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que como tiene esos 4 referentes categoriales, categoría significa clasificación, ¿cierto? Dignidad humana se clasifica en 4 elementos mínimos, básicos: ser, estar, tener, hacer. Entonces, esas 4 categorías, para que pueda comprenderse una idea fundamental y por tanto constitucional de dignidad humana, pues tienen que concurrir los 4. Si falta un elemento, 2, 3 o todos, sencillamente el derecho o la posición fundamental de la dignidad humana no existe. Uno que me falle y hay un problema jurídico relacionado por un defecto de aparición o no aparición de la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana hace que alguien sea, por ejemplo, en el mundo de las personas homosexuales, esa esencia tiene que ser reconocida como tal y no ser negada para que la persona pueda ser digna. Ese es su es, que es una persona de esa condición, ¿no? Gay, un estar. No es suficiente con que un Estado diga o una sociedad diga: vamos a darle un reconocimiento a ese es suyo, que usted busque o pretenda o nazca con esa condición sin identificarse con un género masculino o femenino. No es suficiente con ese reconocimiento de decir: te acepto y te respeto como eres, un es, sino que debe existir un estar, es decir, una situación fáctica, honestidad, una permanencia en este mundo aquí y ahora, que reconozcan todos los espacios posibles, aquí en este espacio territorial interno como en uno foráneo, donde debe expresarse esa manera de estar en el mundo. Un ser en el mundo es simplemente un aspecto individual, muy ensimismado. Un ser estando es un ser que en acción, actuando. Pero tampoco es suficiente un ser estando, un es en acción, si no tiene garantías, en este caso jurídicas.